servicio, hermano, es algo que yo cuando sea grande quiero ser como ellos. Es lo terrenal más hermoso que Dios nos puede dar. Amén. Yo todos los días le agradezco a Dios por mi familia. Somos una familia imperfecta sirviendo a un Dios perfecto. Amén. Con nuestras equivocaciones, nuestros problemas, pero todos servimos a un Dios perfecto y qué bueno es que podamos ir de la mano con Él, hermanos, mi esposo. Si ustedes quieren conocer a un Jacob actual, ahí está mi esposo. Amén. Él esperó por mí 6 años. Y viviendo lejos, porque yo vivía en Maracaibo y él vivía en el oriente, a 20 horas de distancia, nos veíamos cada 5 meses y así esperó 6 años que yo me graduara, que yo trabajara y gloria a Dios por mi esposo, mis hermosos hijos, hermanos, mi familia. Y yo puedo hablar es por mi familia, mis padres, mis hermosos padres, hermanos, y qué bueno que en este tiempo usted valore ese tesoro que Dios le ha dado acá en la tierra. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios. Acabamos de leer Primera de Crónicas, capítulo 7, titulada La descendencia de Efraín. Y yo voy a parafrasear un poco la palabra de Dios acá, porque quizás hay pocas personas que no conocen el contexto. Sin embargo, yo sé que la mayoría conoce mucho la historia de la Biblia, pero quizás por esos 2 o 3 que no conocen, quiero transmitir esta información. Amén. Y en esta porción de la Biblia nos habla de la descendencia de Efraín. Hay algo que en la historia a poco nos gusta leer crónicas, porque crónicas son puros nombres. Pero sin embargo en crónicas conseguimos historias como la oración de Jabes, conseguimos cuando David regresó el arca a Jerusalén, conseguimos cuando Salomón edificó el templo y conseguimos historias impactantes. Pero muy rara vez nos detenemos a leer crónica, porque crónica no es un libro como decir los salmos. Estoy pasando por una depresión, voy a leer salmos. Usted no dice voy a leer crónicas y se pone a leer el poco de nombres y quizás no entiende qué es ese montón de nombres. Lo cierto es que el escritor de crónicas fue Esdras. Y Esdras hizo un trabajo muy minucioso, porque se dio la tarea de investigar todas las descendencias de las tribus de Israel. Pero no comenzó con las tribus, comenzó de Adán. Comenzó a describir de quién era hijo cada uno. Amén. Y llegamos a la tribu de Efraín. Y si había algo importante para el pueblo de Israel, eran los nombres. Eso no es como nosotros ahora, que nosotros ponemos nombres combinados. Los nombres tenían que ser con un destino y un propósito. Cada nombre en la Biblia tenía un destino y un propósito. Era como una profecía que se le daba a esa persona a quien se le colocaba el nombre. Amén. Y la palabra de Dios nos narra que cada nombre tenía un significado. Amén. Nosotros hoy día combinamos los nombres. Por lo menos mi hija se llama Dailin, que es lo mismo que Ailín, pero con la D de David. Entonces combinamos así como para que él no se sintiera mal, le dejé la D. Entonces se llama Dailin. Pero cada nombre hoy día nosotros no vemos mucho. Nosotros no nos complicamos con nombres. Nosotros combinamos todos los nombres y lo que salga. Y había un chiste por ahí que los chinos, para ponerle nombre a los hijos, lanzaban una tapa de las escaleras. Y chim, plin, 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 y así se llamaban los hijos. Lo cierto es que para hablar de Efraín, les voy a parafrasear un poco la historia antes de llegar al punto de Efraín. Y es que Efraín era hijo de un hombre llamado José. Era el segundo hijo de José. Pero José era hijo de un hombre llamado Jacob. Y para eso nos remontamos al libro de Génesis. Amén. Y el libro de Génesis, le voy a hablar para los que quizás no conocen un poquito la historia. Génesis nos habla de un hombre llamado Jacob y su último hijo o su penúltimo hijo, en ese momento era el último, era José, era su niño pequeño. Y a medida que él iba creciendo, él tenía unos sueños que cuando los manifestaba sus hermanos sentían envidia. Porque eran sueños que lo hacían a él con un espíritu de grandeza, como que lo colocaba como líder ante los demás. Tanto fue así que sus hermanos, al sentir envidia, lo vendieron. Al principio trataron de matarlo,
Pero lo vendieron y este José se convierte esclavo y es llevado a Egipto. Y allá en Egipto, después de haber sido esclavo, dice la palabra de Dios que llegó a ser gobernador de Egipto, que era el segundo después de Faraón. Y estando allá en Egipto se casa con una egipcia y tiene hijos. Entre esos tiene a Manasés y Efraín, que es el que acabamos de leer la descendencia. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Quiero que me vaya siguiendo. Y dice la palabra de Dios que ese sueño, esos sueños de grandeza que tenía José, se cumplieron estando en Egipto. Y cuando estaba allá pasó una hambruna que se extendió, dice la Biblia, por toda la tierra. Entonces tuvo que venir su familia, sus hermanos, cuando venden a José, le manifiestan a su padre que se había muerto. Y Jacob tuvo el duelo, se le había muerto un hijo y ellos le dijeron quizás fue una bestia del campo, quién sabe cómo murió, pero estaba Jacob triste, para él su hijo estaba muerto. Y luego sigue relatando la historia y dice que José ya estando en Egipto pasa el tiempo, se convierte en el gobernador y hace que la tierra de Egipto sea una tierra próspera y almacena suficiente comida para el tiempo en que vendría la hambruna. Entonces en ese tiempo sus hermanos vienen a Egipto a buscar alimento, provisiones y él se da cuenta que son sus hermanos. Entonces voy a ir corriendo para que me entiendan. Entonces sus hermanos, él se les revela, yo soy José, no me había muerto, estoy vivo y tal, mi papá está vivo, sí, y traen al papá. Y toda la familia de José, Jacob y todos sus hermanos con sus esposas, vienen a morar a Egipto. Amén. Y dice la Biblia, en Génesis, el capítulo 48, dice la palabra de Dios, que ya Jacob, ya habían pasado tiempo, y ya Jacob estaba muy enfermo y le anuncian a José, tu padre está enfermo. Y había una especie de ley, aunque todavía no se habían establecido las leyes en Israel, era que el padre debía bendecir a su generación. Y en el momento que Jacob estaba enfermo, le anuncian a José, tu padre está enfermo, y él se apresura a ir a recibir la bendición antes de que muriera. Y no solamente fue José, sino que fueron sus dos hijos, Manasés el mayor y Efraín el menor. Y sigue relatando la palabra de Dios en Génesis 48 que ya Jacob se le había agravado la vista, no veía bien. Pero José y sus hijos querían recibir la bendición. José quería que esa bendición también fuera parte, o sus hijos fueran parte de esa bendición. Y nos dice la Biblia que José tomó a sus dos hijos, tomó a Manasés a su izquierda para estar a la derecha de su padre y tomó a Efraín a su derecha para estar a la izquierda de su padre. Porque cuando extendiera Jacob su mano, la derecha era para el primogénito Manasés. Y la izquierda iba a ser para Efraín, que era el menor. ¿Sí me están entendiendo? Estaba allí de frente José, sus dos hijos, tenía a su padre de frente enfermo, sin poder ver bien, y trae a sus hijos para recibir la bendición. Y dice la palabra de Dios que Jacob extendió su mano y la cruzó. Y dice que la derecha le impuso sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés. Y cuando José vio ese acto, porque él decía, no, pero es que el primero es Manasés. Él tiene que recibir la bendición del primogénito. Y dice la Biblia que José se disgustó, porque la bendición no se la estaba dando al primogénito, sino al segundo. Sin embargo, en Génesis 48, 19, dice la palabra de Dios, porque José trata de corregirlo y le dice, papá, así no es. Quizás no ves bien y le estás poniendo la mano al que no es. Pero Jacob responde y dice, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él, es decir, Manasés, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, es decir, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios?
La bendición del primogénito se la da el segundo. Y tremenda bendición. Tu descendencia vendrá a formar multitud de naciones. Imagínense que por todo el mundo se extiende el apellido Mendoza. Que por uno vaya a China, a Rusia, ya son Mendoza, esa es familia mía. Era una promesa muy grande, porque para ese tiempo el decreto era repoblar la tierra. Y sobre Efraín fue depositada la promesa. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aleluya. Pero ahora nos encontramos en el capítulo de Primera de Crónicas, capítulo 7, hablándonos de la descendencia de Efraín, de ese que recibió la promesa. Amén. Y es un capítulo que me conmovió porque es un capítulo desgarrador. Sobre quien había recibido la promesa, comienza a decir los hijos, quiénes eran los hijos de Efraín. Y en el versículo 21, dice en el punto que está allá aparte, dice, mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron. Es que nombra a todos los hijos de Efraín. Dice la palabra de Dios que ellos subieron a Gad a robar ganado. Y los naturales de Gad, los filisteos, mataron a la descendencia de Efraín. Y cuando nosotros nos ponemos a enlazar la historia, los hijos de Efraín no tenían necesidad de robar. Ellos todavía estaban en Egipto y estaba viendo el mapa y el mapa de Egipto y Gad están como que en frontera, están cerca del actual Gad. Y la palabra de Dios nos dice que ellos subieron a robar. Y si ellos estaban todavía en Egipto, significa que José, que había sido gobernador, todavía ellos los cubría como ese poderío de ser los nietos del gobernador. Porque dice en Génesis 50 que José murió a la edad de 110 años y vio hasta su tercera generación. Y dice que luego fue embalsamado en Egipto. Es decir, que estos nietos de él, los hijos de Efraín, eran apenas su segunda generación. Amén. Estaban en Egipto. Y en Egipto ellos tenían de tener suficiente ganado. Tenían las condiciones de tener riqueza porque eran nietos del gobernador. Pero dice la palabra de Dios que robaron. ¿Y sabe qué me da a entender eso? Que a veces por la codicia, una mala decisión puede dañar nuestra descendencia. Amén. A veces una mala decisión que nosotros podamos tomar va a afectar al resto de nuestra familia. Y quizás no es una decisión mortal y usted no se va a morir por hacer cualquier cosa. Solamente por haber tomado una mala decisión. Como lo era la codicia, como lo hicieron los hijos de Efraín. Porque fue un acto de codicia. Ellos no tenían necesidad. Y hay personas que hoy día por un acto de codicia dañan su entorno familiar. Por una mala decisión inclinada a la codicia dañamos nuestra familia. Hay personas que quieren por la codicia acumular y acumular dinero y trabajan 15, 20 horas al día de las 24 horas. Y después tienen que gastar su dinero en la salud que perdieron por trabajar. O peor aún, tratar de recuperar la familia que descuidaron por trabajar. Por una mala decisión, quizás por tener una relación extramatrimonial, dañamos. No vamos a morirnos, no vamos a fallecer, pero se quitará completamente la paz de su hogar. Amén. Entonces cualquier mala decisión puede determinar o puede dañar el resto de nuestra descendencia. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos repiten una alabanza al Señor? Y cuando cometemos decisiones incorrectas, entonces después surge la pregunta, ¿valió la pena? ¿Valió la pena esa decisión que yo tomé? ¿Valió la pena yo haber hecho esto o aquello? Y yo creo que Efraín estaba en ese conflicto mental. ¿Valió la pena que mis hijos robaran? ¿Valió la pena un poquito más de ganado? ¿Valió la pena quizás ocuparme las cosas de Egipto y descuidar a mis hijos para que fueran a robar?
Y la palabra nos narra que Efraín estuvo en un duelo por muchos días. Yo no creo que fue un mes, yo creo que fueron años de duelo. Y solamente las personas que han atravesado una situación igual saben el sentimiento que debe existir. Porque a Efraín no le mataron un hijo, le mataron a todos los hijos, que era peor aún. Amén. Yo tenía una compañera hace años en un colegio donde trabajaba y ella era una persona mayor, pero ella me contaba siempre y yo le daba la cola en mi coche en el transporte y ella me contaba que ella había perdido un hijo, pero años más tarde perdió a sus padres. Y ella dice, mis padres, yo siento que los superé, pero mi hijo nunca he podido superarlo. Nosotros como padres, cuando a veces su hijo está enfermo, uno quisiera como transferir la enfermedad de ellos a nosotros. Cuando ellos tienen un dolor, un problema, uno quisiera como que eso, agarrarlo yo y que ellos no sufran. Porque son nuestros hijos. Ahora imagínense el dolor de Efraín de perder todos sus hijos por una mala decisión, por un sentimiento de codicia, aleluya. Y Efraín estaba en esa etapa de duelo. Y dice la palabra de Dios que su duelo era tan grande que vinieron sus hermanos a consolarlo. Amén. Y entre sus hermanos estaba Manasés, el que prácticamente se le había quitado la primogenitura o la bendición. Pero era el dolor que había embargado esta familia por la decisión de estos hijos, que toda la familia se vio afectada y tuvieron que subir a consolarlo. Amén. Luego nos sigue relatando la palabra de Dios en el versículo 23 de allí de Primera de Crónicas. Dice, después él se llegó a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y resulta que el nombre Bería significa duelo, significa desgracia, significa calamidad. Imagínense el tiempo que había pasado de todo el embarazo de su esposa. Y aun cuando dio a luz, todavía él sentía ese duelo. Pero lo curioso del caso es que no es una palabra aislada como decir Jabes, que Jabes significa amargura, sino que la palabra Bería tenía el pronombre posesivo que era mi desgracia, mi calamidad, mi desdicha. O sea, Bería en nuestro español lo escuchamos Bería. Pero cuando Bería iba en la calle, le decían mi calamidad, ahí va mi desgracia, ahí va mi desdicha. Amén. Y yo creo que todos los que estaban alrededor se afectaban por ese nombre, porque se apoderaban de decir mi desgracia, mi calamidad, mi desdicha, mi duelo. Porque las palabras tienen poder. Por eso yo siempre le digo a las personas, no diga que usted sufre de esto. No diga yo soy hipertenso, yo soy diabético. No. Diga esa enfermedad se la llevó el Señor. Dice su palabra que Él se llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Nada de eso nos pertenece. Pero ella estaba, Berías, cargando con una culpa que no era de él. Estaba cargando con un problema familiar que él ni siquiera lo vio. Pero tenía que cargar por la vida sabiendo que él era una calamidad y era una desgracia y era un duelo. Es como cuando todo se pinta de gris, como que todo era negro. Cada vez que él se acercaba, que iba por allí caminando, ahí va mi desgracia. Ahí va mi problema, ahí va mi duelo. Eso era Bería. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y él tuvo que cargar con eso, tuvo que arrastrar una herencia que no le pertenecía. Y así muchas veces hay personas cargando con un problema que no le pertenece y no tuvo culpa. Usted y yo no somos culpables de lo que hicieron nuestros abuelos. Usted y yo no somos culpables de lo que hicieron nuestros padres. Usted no es culpable de su pasado. Pero de aquí en adelante usted es responsable de su futuro. Usted es responsable de lo que harán sus hijos.
Usted es responsable de su próxima descendencia. Y anoche escuchábamos la enseñanza hablando de David, de Salomón, el poder que tiene un padre para crear esa cobertura en los hijos. Y usted y yo estamos aquí en este lugar no es por coincidencia, porque de aquí usted tiene que liberarse de toda esa carga del pasado, de todo lo que hicieron nuestros ancestros. No somos culpables. No importa lo que usted haya hecho, pero importa lo que usted hará de ahora en adelante. Porque nuestra meta es llegar al reino de los cielos. Nuestra meta es llegar a la gloria celestial. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Somos responsables de nuestras generaciones. Aleluya. Aleluya. Y a veces creemos que las personas que les suceden ciertas cosas, las personas que tienen oportunidades, son porque nacieron en un núcleo familiar que le brindó las oportunidades. O porque cuando nacieron en desgracia, tienen que vivir en desgracia porque nacieron así. Pero dice la palabra de Dios en Eclesiastés que no es de los ligeros la guerra, no, ni de ligero la carrera, ni de los fuertes la guerra, ni de los sabios el pan, sino que tiempo y ocasión sucede a todos. Y hay una historia de dos hijos que eran hijos de un hombre borracho, alcohólico. Y los dos hijos crecieron en ese ambiente que su papá era un alcohólico. Y dice la historia que cuando ellos estaban grandes, uno decidió ser alcohólico y el otro decidió ser un profesional. Cuando a cada uno le preguntaron por qué esa vida que tenían, el que era alcohólico dijo, porque mi papá era alcohólico. Cuando le preguntaron al profesional, ¿por qué eres profesional? Dice, porque mi papá era alcohólico y yo no quise ser como él. Entonces cada uno de nosotros tiene la decisión en sus manos de tomar un rumbo diferente. De aquí en adelante necesitamos tener descendencias poderosas en la tierra. Amén. Si el Señor no ha venido, que nuestros hijos sean los próximos ministros. Que nuestros hijos, nuestra próxima generación, sea una descendencia transformada. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. No hay excusa para vivir una vida de miseria. No hay excusa para vivir una vida de calamidad. Cada uno toma el rumbo que quiere. Y hoy cuando conocemos al Señor sabemos que podemos hacerlo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y sigue relatando la palabra de Dios. En el versículo 24 dice, y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet-Jorón la baja y la alta, y a Usén Seera. Para este tiempo de la historia, ¿sabe qué cosa era difícil? Que una mujer edificara. Estamos en un tiempo en esta historia que el patriarcado era el que reinaba, que los líderes tenían que ser hombres y la mujer solo servía para traer hijos al mundo. Y Seera creció escuchando que su papá era una desgracia. Seera creció escuchando que su papá era una calamidad, que su papá era un duelo. Pero dice que se levantó Seera y edificó no una, sino 3 ciudades. Y para ella edificar, tuvo que tener como subordinado a constructores, es decir, a hombres que construyeran. Amén. Y es la única mujer en la historia de la Biblia que edificó. Usted va a leer que Salomón edificó templo, usted va a leer que Nehemías edificó muros, pero nunca una mujer se atrevió a edificar. A pesar de la calamidad con que creció Seera, dice la Biblia que se levantó y edificó 3 ciudades. Y eran 3 ciudades importantes. Y la última le dio su nombre. Usén Seera significa la ciudad de Seera. Era la ciudad mía. Ella no le importó que su papá fuera una calamidad. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero a mí no me importa lo que hayan hecho mis padres. A usted no le tiene que importar lo que hizo su abuelo. Usted le tiene que importar lo que hace desde ahora. Lo que hace desde ahora. Y es edificar, levantar, restaurar.
nosotros. Esta mujer no tenía oportunidad de edificar porque era mujer, era hija de una desgracia. Y en ese tiempo ninguna mujer podía hacerlo. Pero ella no midió límites. Iglesia, no mida límites. No vea trabas con lo que vaya a hacer. No diga, si yo tuviera la oportunidad lo hiciera. Hoy tienes la oportunidad. No diga si tal cosa y condicione las bendiciones de Dios. Nosotros somos los que condicionamos las bendiciones de Dios. Ya las dejó establecidas. Yo no sé si Sera sabía de la bendición que tuvo su tatarabuelo de hacer una nación grande y multitud de naciones. Pero hoy, iglesia, usted tiene la bendición. Y dice la palabra de Dios, la promesa que se le dio a Abraham era que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que nosotros tenemos la bendición. Si usted la está deteniendo, es hora de que se levante. De que se levante y edifique. No importa lo que hayan pasado mis pasados. No importa lo que hayan hecho mis padres. Yo voy a hacer el cambio para mi generación. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y tanto fue el cambio en la historia a partir de Sera, que los nombres de sus hijos eran el ejemplo. Yo lo voy a leer acá anotados. Refa significa sustentador, sostenedor. Resef significaba relámpago, rayo, brasa ardiente. Telaf significa verdor, prosperidad. Tahán significa sitiar, asediar. Ladán significa orden o sentencia. Amiut significa pueblo espléndido o pueblo de suprema alabanza. Elisama significa Dios escucha. Yo no sé si usted está entendiendo, pero de aquí en adelante esa descendencia de calamidad cambió. Ya usted no ve nombres que daban tristeza y que daban pena. Ya yo empiezo a ver nombres poderosos. Dice brasa ardiente, dice prosperidad, sitiar, ordenar, pueblo espléndido, Dios escucha. Esa mujer Sera transformó su descendencia. Ya no permitió que eran nombres que profetizaran duelo, que profetizaran tristeza, sino era una descendencia poderosa. Elisama, Dios escucha. Num, posteridad, propagar, perpetuidad. Y Josué, Jehová salva. Yo no sé, pero cuando yo pienso en mis hijos, en mi descendencia, yo quiero que ellos lleguen más lejos que lo que yo haya podido imaginar. Que sus hijos vayan más lejos de lo que usted puede imaginar. Que nuestra descendencia, hermanos, aquí en la tierra sea una descendencia poderosa. Ya basta de creer que somos los pobrecitos. Somos la iglesia del Señor. Somos una iglesia que predica un Dios vivo. Pero es necesario que se levante una Sera. Es necesario que alguien diga, ya yo no voy a seguir con el problema que fueron mis padres. Es necesario que alguien se levante y diga, ya no me importa lo que hayan hecho mis abuelos. Necesito que de aquí en adelante mi descendencia sea transformada. Que mi descendencia sea poderosa. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Danos alabanza a Jesús, aleluya. No traigamos a memoria desgracias pasadas. No traiga memoria desgracias pasadas. Lo que fue ya pasó. No cargue con ese peso de desgracia en su vida. Porque yo vengo de una familia, usted puede decir, yo vengo de una familia que todos son enfermos. Rompa con esa cadena de maldición. Que yo vengo de una familia que todos son borrachos. Rompa esa cadena de maldición.
Que yo vengo de una familia que todos sufren un problema arterial. Rompe esa cadena de maldición. Hay que creer en las bendiciones hereditarias. Y hay que romper maldiciones hereditarias. Aleluya. Tenemos un Dios vivo. Y de aquí en adelante que nuestra descendencia sea transformada. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos repiten esa alabanza a Jesús? Aleluya. Aleluya. Yo creo que en varias oportunidades he contado el testimonio de mi abuelo. Y mi familia, mi abuelo por parte de madre, fue el primer cristiano de la familia en la década de los 70, cuando apenas estaba llegando el evangelio a Venezuela. Y mi abuelo tuvo 3 hijas, entre eso mi mamá, que era la menor. Lo cierto de la historia es que mi mamá apenas tenía 3 meses de nacida y fue abandonada por su madre. Y le tocó a mi abuelo cargar a sus 3 hijas cuando la mayor tenía apenas 6 años. La otra 4 y mi mamá 3 meses. Y para todos el destino de ellas iba a ser una desgracia. ¿Qué padre podía criar solo a 3 niñas? Y mi mamá a veces antes se sentaba con mis tías y comenzaban a contar las anécdotas de su infancia, los peligros que corrieron porque mi abuelo tenía que trabajar y dejarla sola. Y todas las cosas que tuvieron que atravesar, que estuvieron a punto, incluso de ser violadas, de ser raptadas, lo que tuvieron que cómo alimentarse, y estaban destinadas a una vida de desgracia. Y a medida que ellas iban creciendo, cuando ya eran quizás adolescentes o un poco más, mi abuelo conoce del Señor, conoce del Evangelio. Y mi mamá apenas tenía 18 años cuando conoció a mi papá. Mi papá era un marino mercante filipino y llegó a Venezuela en el barco y fue una fiesta que hacen allá en Maracaibo en el mes de noviembre. Y mi mamá quizás era muy joven y muy inmadura y le dicen, ya mi papá le dice, no, yo me tengo que ir en febrero, de noviembre a febrero, eran apenas 3 meses. Dice, yo me tengo que ir y quizás no nos vemos más nunca. La única manera es casándonos y yo me puedo quedar. Y mi papá no hablaba español y mi mamá no hablaba tagalo, que es el idioma filipino. Y yo le digo, mami, ¿y si él no era lo que te estaba diciendo? Y dice, no, él hacía señas. Yo le digo, ¿y si eso no era eso? ¿Ya qué? Ya son 46 años. Lo cierto es que ella también le habían destinado que eso no iba a funcionar. Él era de otra cultura, era un tiempo muy corto y ella no era cristiana. Y luego, bueno, mi papá se queda, mi papá es un hombre de carácter fuerte, pero transformado. Y se queda y forman una familia y ninguno éramos cristianos, pero ya mi abuelo lo era. Y mi abuelo, con sus 3 hijas que vivían en diferentes ciudades de Venezuela, él decide en un tiempo vender su casa, la casa de él, y que iba a pasar todo el año, cada 4 meses, en casa de una hija diferente para evangelizarla. Vende su casa y se iba a Puerto Ordaz y duraba 4 meses. Esos 4 meses nos llevaba a la iglesia, oraba con nosotras, nos predicaba. Se cumplían los 4 meses, iba que la otra hija hacía lo mismo. 4 meses, todo el año en ese plan. Y yo recuerdo que cuando yo estaba muy pequeña, a los 7 años, él me llevó a la iglesia y yo acepté al Señor de 7 años. Y yo me acuerdo que yo lloraba, además, yo me acuerdo el primer versículo que escuché en la Biblia, y cuando Jesús dijo, y nunca más nazca de ti fruto, y se secó la higuera. Ese era el versículo que dieron ese día. Y no tiene nada que ver, pero me trajo a memoria eso. Pero cuando yo me entrego, mi hermana también, y quedaba una distancia lejos caminando, nos llevaba a la iglesia. Y cuando él se iba, ya dejábamos de ir a la iglesia, porque mi mamá y mi papá no iban a la iglesia. Mi papá era un filipino de esos católicos, pero apostólicos y lo otro. Y filipino. Y era muy cerrado para creer en el evangelio. Aparte que el evangelio en ese tiempo no era algo tan común como hoy día, que cualquiera uno escuche y era evangélico.
Lo cierto es que yo tengo memoria que en el patio de mi casa mi papá le había hecho un baño a mi abuelo porque mi abuelo duraba muchas horas en el baño. Después descubrimos que él se metía en el baño horas y horas a orar. Mientras estaba en la casa. Porque en la casa siempre cuando viene papá domingo, nos va a quitar el baño. Y mi papá dijo, bueno, santo remedio, le hacemos un baño en el patio. Y duraba horas, toda una tarde. Y uno pequeño con sus travesuras, una vez nos asomamos, al principio nos daba miedo a ver qué estaba haciendo, pero nos asomamos y estaba arrodillado ahí en el retrete orando. Pasaron años y yo conocí al Señor genuinamente a la edad de 15 años. Pero hubo alguien que se levantó y en mi familia el CERA fue mi abuelo. Él nunca tocó un micrófono, nunca pisó un púlpito para predicar. Pero a través de él hoy día vemos más de 20 personas de mi familia que adoramos a Jesús. Entre eso hay ministros, hay pastores, hay adoradores. En mi familia hoy día vemos esparcido por el mundo más de 20 miembros que salieron de las rodillas de mi abuelo. Él no fue una persona de relevancia, no fue una persona famosa ni tenía predicaciones impactantes quizás como un Elías Limones. Pero tenía un corazón que adoraba a Dios. Y él decidió que su familia iba a ser transformada. Él decidió que su familia, su descendencia iba a ser poderosa. Mi abuelo murió en el año 2000. Y él antes de morir, él siempre le decía a mi mamá, Teresa, Boy, a mi papá le dicen Boy, que es muchacho en inglés, desde toda la vida le han dicho así. Le dice, Teresa, Boy va a ser un hombre de Dios. Y mi mamá le decía, papá, por favor, usted no ve cómo es él. Él no deja ni que se le acerque nadie a predicarle. Y mi papá era de los hombres que cuando nosotras conocimos al Señor, nos prohibía ir a la iglesia y nos aceptaba cualquier otra cosa. Llegaban hermanos a la casa a visitarnos. Y mi papá comenzaba a lanzar puertas. Y cuando le daban la mano para el Dios te bendiga, mi papá quitaba la mano y se iba. Y mi mamá decía, qué vergüenza tengo que pasar yo. Cuando mi abuelo muere, él oraba mucho por mi papá. Y nos tocó a nosotras ahora orar. Pasaron 20 años de oración. Mi papá hoy es un hombre que le sirve al Señor también. Él hoy día está en Filipinas por asuntos de papeles y este fin de semana que pasó me enviaba cada rato videos de que estaba en una convención y me decía, esto está poderoso. Yo escuchar palabras de mi papá diciendo eso. Yo siento que estoy volando, me decía. Ya no sé cuántas veces hablé en lengua. Hermano, y eso lo hace cuando alguien se levanta en fe. Cuando alguien dice, yo no estoy destinado a repetir mi historia pasada. Yo de ahora en adelante me levanto y edifico una descendencia diferente. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. No podemos seguir cargando las desgracias pasadas. Iglesia, es hora de que tú te levantes como padre, como madre. Y usted comience a declarar sobre sus hijos bendiciones sobrenaturales. Bendiciones que nivelen escalas diferentes. No se conforme con algo pequeño. Es necesario creer que el Señor bendecirá hasta 1000 generaciones, hermano Miguel. Que nuestras generaciones sean bendecidas. Que nuestras generaciones sean transformadas. Ponte de pie, iglesia, en esta mañana. Yo quiero invitar a las familias de esta iglesia. Aquí hay familias incluso monoparentales. Madre, sobre ti recae esa responsabilidad. Quizás usted, joven, no está con su papá y con su mamá.
Pero de aquí en adelante puede suceder algo diferente. Pero es necesario cambiar la historia de nuestras familias. ¿Dónde están las familias de la iglesia? Agarre a su familia. Mire, comience a decirle cosas hermosas de parte de Dios. No se limite y solamente le diga Dios te bendiga. No. Dígale algo más. Dígale que el Señor haga de ti un ministro. Esas llamas, esa como una lanza que llegue quién sabe dónde, hasta lo último de la tierra. Pero agarre su familia en fe. Agarre su familia en fe. Declare sobre ellos esa bendición sobrenatural. Despójese de todo peso pasado. Libera su mente de toda desgracia que viene de su descendencia. Usted no es culpable de lo que hicieron sus padres. Usted no tiene culpa de lo que hicieron sus abuelos. Que toda mi familia ha sido brujo. Usted no tiene por qué serlo. Usted es un ministro del Señor. Declare sobre sus hijos bendiciones sobrenaturales. Yo no sé, pero yo siempre digo esa palabra porque yo quiero que sea fuera de lo común que con lo que acontezca con mis hijos. Que tengan una inteligencia que rebase cualquier persona de este mundo. Que lleguen lejos predicando el evangelio. Aleluya. Que sean hombres y mujeres, que sobre ellos sea derramada una bendición sobrenatural. Familias, es hora de estar más unidos que nunca. No vea lo que es actualmente, vea lo que puede ser. No se agarre de lo que sucedió. Matrimonios, vamos a dejar de lado cualquier dificultad y diferencia que haya en el hogar. Hermanos, el Señor habita donde hay paz, donde hay armonía. Nuestro hogar debe ser ese pedacito de cielo aquí en la tierra. Ese es el hogar, el hogar de Cristo. Que los problemas que hayan, usted no recurra a decírselo a un hermano, sino que usted recurra a Jesús. Él transforma nuestra calamidad en victoria. Él transforma nuestra desgracia en gozo. Eso lo hace mi Dios. No vea lo que pudo haber sido. No vea lo que pudo haber sido. Vea lo que puede ser. Usted puede ser una familia poderosa en la tierra. Que su descendencia se expanda por el mundo. Que algún día alguien escriba las crónicas de lo que hizo su hogar. Que alguien escriba las crónicas que hizo su familia. Que nuestras generaciones sean unas generaciones que conozcan a Jesús. Oh, Señor. Hoy usted puede hacer que su descendencia sea transformada. Hoy su descendencia puede tomar otro rumbo. Hoy su descendencia puede ser una descendencia que nunca más haya pisado esta tierra. Créelo, iglesia, créelo, familia. Cuando estás en las manos de Jesús, cuando estás en las manos de Jesús, cosas poderosas comienzan a suceder. Ora por tu familia, ora por ellos. Que mi hijo, mi hija sean hombres y mujeres que te sirvan todos los días de su vida. Aleluya. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios?
En ese mismo capítulo de Crónicas, en el verso 28. Escúchame un momento, iglesia, escúchame un momento. Crónicas 7:28 dice: y la heredad y habitación de ellos fue Betel. Betel significa casa de Dios. Después de la desgracia de los hijos de Efraín, la habitación de ellos fue la casa de Dios. Que las desgracias pasadas no te limiten a que tu destino sea la casa de Dios. Que tu destino sea el cielo, iglesia. Que tu destino sea el cielo. Que tu destino sea la casa de Dios. Que tu destino sea la casa de Dios. Que toda nuestra generación vaya al